Hola, ¿cómo están? Espero se escuche, se pueda ver claro. Esperemos que se vayan sumando mucha gente. Buenas tardes a todos. Hola a todos. Hola. Hola Oh, Lucas. ¿todo bien? Todo tranquilo. Acá estamos esperando que se unan todos. Ahí Bien, vi que Agus. Sí, sí. estaba Marina por ahí. Ahí nos vamos anoticiando. Ahí nos vamos conectando todos. ¿Qué onda? Contame, ¿qué andás? Todo tranqui, por suerte. Cansado iniciando el lunes. Con activismo a full. Yo necesitaba que este fin de semana tenga, no sé, hoy un feriado por troll o algo. Porque después de la marcha necesitaba un día más. Ay, sí. Ay, y no sé qué hacerte, perdón. Ay, sí, necesitaba un descansito, un día más, por favor. Necesitábamos. Merecíamos un día más. No, sí. Ah, no, insolación pura, Sí, totalmente. todo quemado estoy. Bueno, ahí para la gente que se va sumando, este es un proyecto de FUSA e Impacto Digital. Yo soy un referente de Rahab, soy ESU. Estoy acá con el querido Fauna, escritor, periodista. Bueno, ya la reputación le precede más que de por sí, habla por sí sola. Todo lo que le hayan dicho de mí, créanlo. Obvio. Adherimos, como decimos en Raja directamente. Ahí Agus sumando y por ahí. Agus, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Sí, ¿Cómo va? Me estaba haciendo un café justo, porque bueno, qué bien. detonación de la marcha, chicos. Hablábamos de eso, Ay, de que hoy sí. necesitábamos que sea feriado. Bueno, les contaba acá a los chiquis que estamos celebrando los 15 años de la ESI, así que sí, vamos a celebrar un par de vivos con diferentes referentes y activistas para el fortalecimiento y la promoción de la educación sexual integral. En este caso, hoy vamos a hablar sobre VIH y resistencia. Me encanta tu Falta, tono. falta alguien más, ¿no, Agus? Falta Maru, sí, que ahora se va a sumar. Le había visto por ahí. O- A ver. El Instagram es Mari Jenny, ¿puede ser? Si no, Sí, Marina Jenny, ahí está, la ¿no? agrego. Ahí la agrego. Onda, perdón, es todo nuevo para mí. ¿Cómo se nota que nunca es un video? Perdón. Ahí está. Ay, Olis, ¿Cómo va? ¿todo bien? Hoy parezco una santa con la luz acá atrás. No me agrada. Muy Sos una santa, brillante. Maru. ¿Qué? Sos una santa, Santa Maru. Ponele. Pero. Ahí está. Olis. Ahí va. Ahora sí, parezco más humana. ¿Cómo están? Oli. Olis. Bueno,
Ya que estamos, ¿empezaremos un poquito más que se sume gente o le damos para adelante? Damos para adelante. Bueno, en el marco de la marcha, digamos así, yo sé que todos los que fueron, eh, tuvimos varias consignas en la marcha. Una de ellas es por la nueva ley de VIH y tuberculosis. En este caso, hoy vamos a charlar sobre VIH, abordando diferentes puntos como es la educación y, bueno, en nuestra sociedad, en nuestras realidades, digamos, en torno al estigma también y la discriminación. Empecemos ahora. La primera pregunta, más para vos, Pablo. ¿Cuáles serían para vos como esas situaciones cotidianas, como esos hechos, como damos como un top 3 top 5 de las peores situaciones que más marcan el estigma y la discriminación en torno a lo que es el VIH? Yo creo que lo peor que tenemos en materia de discriminación tiene que ver, está muy relacionado para mí con dos cosas. Por un lado, no puedo negar el odio. El odio, o sea, es algo que genera todo tipo de discriminaciones. Y el odio yo creo que se puede combatir en cierto punto, se puede llegar a combatir con información. A veces me pasa esto, ¿no? Me pasa como que siento que laburamos, que militamos un montón y a veces nos olvidamos del factor de odio y demás y de discriminación y de prejuicios tan latentes en una sociedad tan compleja como es en la que vivimos. Pero después, otro de los factores que para mí sí están muy presentes es la ignorancia. Y sobre todo en la ignorancia creo que con información es ahí donde podemos construir espacios de diálogo y demás. A mí personalmente a veces me cuesta mucho una frase que alguna vez hice medio jodiendo y se terminó disparando fue no respondo lo googleable, que tiene que ver con esta cuestión de tener acceso a las informaciones y demás. Pero cuando hablamos creo que de ignorancia no es solamente, hay informaciones que son más empáticas. Yo cuando digo no respondo lo googleable me refiero a no es no me vengas a preguntar, no es no vengas a hablar o no es no te voy a hablar. No, intentamos partir de una base. O sea, ¿por qué? Porque hay un montón de información. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando llegué, por ejemplo, a mi diagnóstico VIH positivo, yo llegué sabiendo lo que era el VIH y sabiendo varias cosas. Lo que yo no sabía, quizás, y me hubiese servido mucho en ese momento, es información como por ejemplo de cuántas personas vivían con VIH, qué pasaba, dónde estaban las voces de las personas VIH, que había personas viviendo con VIH en mi cotidiano y de eso no se hablaba. Entonces, también ese tipo de ignorancia me parece que es muy importante abordarla. No diría combatirla como una metáfora más bélica, porque esto, yo me acuerdo cuando a mí me diagnostican, yo no conocía a nadie viviendo con VIH. Y más allá del mantra, ¿viste? De los cuidados, si tal cosa se hace, si tal cosa no se hace, hay una cuestión medio de, ¿y yo para qué me voy a cuidar? Si nadie en mi entorno, si no existe, si nadie lo tiene, si no pasa nada, si las únicas apariciones que tenemos las personas VIH positivas en las representaciones culturales son de los 80 de los 90. Muchos estereotipos hay, es como que no se desliga de lo que se ve. Es como que tendríamos que empezar a romper ese sentido, me En parece a realidad mí, no sé. total, no solo lo que se ve, sino lo que se construye, porque los estereotipos son construcciones, construcciones que parten desde el prejuicio. Por ejemplo, esto que decía recién de las series, de cómo aparecemos en las series y demás. Eso no es algo que se ve porque por obra y gracia de la nada Nisman, no. Hay guionistas, hay una sociedad, hay un montón de construcciones basadas en prejuicios y estigmas que se perpetúan. Entonces, cuando hablamos de esta idea de, che, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde aparece mi existencia VIH? Yo supongo que para mí hubiese sido muy distinto si al momento de yo ser diagnosticado, si en la sociedad las representaciones VIH hubiesen sido distintas. Hoy en día no tenemos representaciones VIH. Te estoy hablando de ficciones, ni siquiera porque cuando hablamos de ESI, a mí me pasa que, y ya cierro así, escucho a los compis, que tengo muchas ganas de escucharles, a mí me pasa que cuando hablamos de ESI, ¿sabes lo que siento? Siento que hay como una idea de espacio áulico, primaria, secundaria, y ya está.
No, ESI es en un montón de rangos, en un montón de espacios, es en las universidades, es en los profesionales y las profesionales y los profesionales ya recibidos, o sea, que tienen que seguir actualizándose, porque yo no puedo ir a un proctólogo que se recibió hace 15 años y que no sepa lo que es indetectable igual intransmisible. Entonces, Hay que ejercerlo ESI en el día a día, digamos, para vos, en ese Sí, sentido. sí, y tiene que tener una mirada macro, tiene que tener una mirada más amplia. Y una vez me acuerdo que estando en Rosario, junto con los compas de Mesa Positiva, que es un espacio rosarino que también sugiero seguir y demás, eh, una chica del público muy piola dijo algo que me pareció fabuloso, que dijo, yo cuando hablo de ESI no hablo de educación sexual integral, me gustaría pensarlo como educación sexoafectiva integral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, indetectable igual intransmisible no es solamente que una persona indetectable, ¿viste? La ta 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 ta. No, no es solamente que una persona indetectable no transmite el virus, ta ta ta. No, esa es lo que es que vos puedas vivir una vida sexual más plena, que es que vos te puedas encontrar en situaciones sin tener ese miedo. Indetectable igual intransmisible también es saber qué pasa con las personas detectables, porque no es que de repente, sí, indetectable igual intransmisible y listo. Y todas corriendo por la indetectabilidad para ser más cogibles en redes sociales. No, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con qué pasa, cuánto de virus hay en nuestros cuerpos, tiene que ver con nuestros diálogos como personas quizás detectables y qué pasa con las responsabilidades compartidas en encuentros sexuales consensuados. Entonces, por eso me parece que cuando hablamos de ESI es tan importante esto, ¿no? Encontrarnos y hablar también desde la tripa, hablar desde la pulsión, hablar desde, che, ¿sabes qué? Yo desde que sabía, desde que aprendí y desde que pude compartir que indetectable igual es intransmisible, pude coger más tranquilo, pude coger y ¿sabes qué? Me pude relajar un montón y me pude meter en Grindr y coger un día súper tranquilo que se vayan todos a cagar. O sea, porque tampoco es, viste, el higienismo de, hola, te amo y te vine a cuidar. No, soy de Capricornio, no lo intentes. Como, entonces tiene que ver, me parece que es esto, ¿no? Tomar la ESI como puntos de partida, me parece que debe ser uno de nuestros objetivos, que partir hacia todos lados, y como decía recién esto, poder tener a la ESI también en todos lados, que nos sirva de herramienta y que nos sirva también para, bueno, si pasa esto, hay otra cosa, ampliarlo, y ampliarlo para mí siempre desde estos lugares, de los más empáticos. Digamos que para vos sería como una especie de herramientas, digamos, una de tantas, digamos, para erradicar este estigma y la discriminación. Aparte, Sí, yo creo que no a todos nos gusta, por lo menos de parte mía, explicar a cada rato que es igual y lo que habéis dicho recién preguntas que lo podés googlear, sinceramente. De sí, y estar también, aclarando perdón, también ahí todo tiene que haber un siempre. Estado. También ahí tiene que haber un Estado presente que dispare esa información por todos lados. O sea, porque la información pocas veces la vamos a ir a buscar. O sea, yo no sabría tanto ni tendría esos diálogos VIH positivos si yo hace 12 años no hubiese tenido un resultado positivo. Entonces, la información, este tipo de información, un montón, o sea, información sobre diversidad funcional, información sobre racismo y demás, los aparatos estatales, no gubernamentales, etcétera, la tienen que disparar a mansalva, porque vos no lo vas a ir a buscar. Yo no voy a estar un día al pedo y voy a decir, ¿qué hago? ¿Juego Candy Crush o aprendo sobre algo? No, o sea, y tiene que estar en todos lados, porque, digo, a mí me pasó, hablando con una amiga, siempre cuento esto, que es, hablando con amigas, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, que un día a Flor le digo, no, porque ven vos como discapacitada, y Flor me dice, no, Lucas, soy una persona con diversidad funcional, soy una usuaria de silla de ruedas, soy un montón de cosas menos una discapacitada. Fue como, claro, si cuántas veces hablé yo con una persona usuaria de silla de ruedas, si en cuántas series la vi, si en cuántas educaciones me ha llegado esto. Y lo mismo con el racismo. O sea, yo todo el tiempo le estoy escribiendo a mi amigo Ali, che Ali, ¿está bien usar esta palabra? Che Ali, ¿qué pasa con esto? O sea, y por eso también ahí está las redes sociales como también ESI en cierto punto, lo cual es un arma de doble filo, lo sabemos, pero digo, estar ahí en el feed y que te aparezca, mira, esto no lo sabía, mira esto otro, porque la información no la vamos a ir a buscar nosotros. O sea, la información tiene que estar ahí, o sea, a metralleta. Pero nada, Tiene que estoy hablando haber. un montón. Quiero escuchar a Alex Compi. Una preguntita más igual. Agus, por favor. Dale, ahí pregunto, Claro. no, pero me quedé pensando un poco en esto de cómo googlear esa información, si directamente no baja, si directamente no está, o sea,
¿cómo googleo que es igualí si nunca escuché hablar de eso? Y por qué, ¿no? No escuchamos Total. hablar de eso. Se habla, ¿dónde está ese Estado presente en estas políticas y en un montón más? Porque, bueno, que todo el tiempo estén dando diagnósticos nuevos, como porque sí, no es algo que nos excede a nosotros. O sea, es una cuestión de dónde hay políticas de prevención, digo, como entre Total. tantas cosas. O sea, la ESI hace 15 años que está, pero ¿dónde? En algunos colegios, si es que se da, ¿no? Y perdón, Agus, ¿sabes lo que le sumo? Perdón, Mari, ¿sabes lo que Sí, sumo? Que cuando hablamos de Estado no estamos hablando de la cúpula que gobierna ahora solamente. Estamos hablando del Estado como cúpula de gobierno, como oposiciones, como personas que votan en senados y diputados, como qué hace toda la sociedad, tanto política como la sociedad civil y demás, ¿qué hacemos con nuestras ESIs? Porque no hay una ESI, con nuestras ESIs, digo, la exigimos, la pedimos. ¿Qué hacemos como padres, madres o padres cuando nuestros hijos vienen con información relacionada con sexualidades y demás, con ESIs? O sea, porque, por ejemplo, hace poco estuvimos en Entre Ríos compartiendo una charla y vino un pibe y me dijo, mirá, en nuestro colegio un profe dio un libro que era un libro que tenía mucho que ver con temas de sexualidad y demás, y un padre fue y lo quiso cagar a piñas al profesor. Entonces, eso no es solamente ESI, es qué hacemos con la ESI como sociedad, qué rol tomamos, porque si no también viste, como hay un juego de esperar. Hay un juego de esperar, tipo de Pac-Man, de y yo qué propongo, y yo qué busco, y yo con quién me alío. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con nuestras alianzas. O sea, no es que ahora de repente todas ir a bajar al Cid Campeador, subirte ahí y salir todas corriendo. No. ¿Con quién te alías? ¿Con quién preguntás? ¿Y qué vamos pudiendo hacer? Porque lo importante para mí es hacer lo que podamos. O sea, no necesitamos más mártires. Nos falta mucha gente. Nos faltan muchos compas. Nos faltan muchos amigues. Entonces, no nos sobreexijamos. Hagamos lo que podamos y siempre en red. Perdón, Maru, Aparte, te interrumpí. ah, que sí, 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 No, sí. no, con esto que comentabas del padre que lo quiso Sí, cagar a trompadas, pasa más seguido de lo que uno se esperaría. Yo tengo dos amigos que son profes recientes, y sin ir más lejos, el otro día hablando, uno estaba como preocupado y tratando de adivinar de qué forma responder a la catarata de preguntas que sus alumnos le hacen, y es como, claro. y responderlas. O sea, responderlas porque por algo te están preguntando, mejor que pregunten. ¿No? Porque si no quedamos con lo googleo, vaya a saber qué googleamos, por ahí googleamos a uno de estos viejos que dicen que el VIH atraviesa la porcelana, lo detesto, que quede claro, y se quedan con eso. Entonces, pero, qué sé yo, yo lo pienso también desde ese lado, ¿no? ¿Qué hacemos con el profesor con miedo? ¿Qué hacemos con el profesional con miedo? Porque de repente hay un montón de profesionales del bien que se encuentran desamparados respecto a su protección y seguridad, y un pibe sin un derecho cumplido, ¿no? Cubierto, que es Total. ni más ni menos que el derecho a la educación, el derecho a una sexualidad placentera y cuidada. Y respecto a lo que decías vos al principio, Fauno, de cómo nos representan en las ficciones y bla, es que el estigma vende. Total. No vende, no vende una persona con Total. VIH que vive su vida plena y tiene familia, hijos, trabajo y le va re bien. Lo que vende es el que se está muriendo. Eh, y se siguen muriendo porque el Estado no hace un carajo, eh, básicamente. O La lo que hace representación. es insultar a los que saben que somos los que vivimos con VIH. Perdón, te interrumpí. Y, y Maru, retomando un poco esto, o sea, también en los docentes, esa cuestión de decir, che, esto no lo sé, lo voy a buscar, ¿no? Como ponerse un poco en el lugar de desconocimiento, que tampoco está mal, como esto de pedir ayuda, justamente tejer redes, lo que Claro. decía un poco Lucas antes. Sí, Es que se incluso van. también los docentes, o sea, los profesionales de la salud. O sea, es muy terrible tener que entrar a un consultorio y tener que parar y sentar a un docente, a un médico y decirle,
no, mira, como soy una persona indetectable, no transmito el virus de VIH, o sea, tener que hacerle todo el ta 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 ta, ta, porque tenés ahí una persona que te acaba de violentar, porque me había preguntado, me acuerdo, bestialidades, lo cual son muy violentas, y decís, esta persona además va a darle una información a la persona, y yo no lo hago, cuando comparto la información, jamás lo hago de buena onda. Jamás lo hago porque, no, lo hago porque sé que esa persona va a violentar a la persona que viene luego. Sí, Entonces, hay ahí un pequeño depósito de fe para que no se le cagues la vida a la persona que va a venir atrás. Porque yo voy a salir de acá y voy a llorar y voy a estar mal y me voy a poner mal, pero tengo una red. Yo no sé qué va a pasar sí, con la persona de acá atrás. O sí. sea, a la que vos le vayas a decir, no, vos no podés coger así, o vos no podés hacer esto. O vos tenés que esperar, o vos, tipo es esto, vos tenés que esperar a alguien que te ame toda la vida y quedarte con alguien que te ame toda la vida porque a vos si no, no te va a coger nadie más. O sea, y así nos quedamos en relaciones súper violentas, así nos quedamos en espacios del mal, así nos quedamos súper acotados a espacios por miedo a, no, yo no valgo, yo no puedo salir de acá, yo no me puedo mover, a mí nadie me va a querer así, y ahí nos quedamos. O sea, y es la información, y son las redes, y la empatía, y la educación sexoafectiva integral la que nos va a brindar esas herramientas. Pero tiene que ver con un tejido humano, o sea, tiene que ver con un tejido empático. Es esto que decía recién Maru. O sea, en la serie si no nos morimos, o es eso, o saben lo que somos, somos estas notas, viste, de Infobae, Victimización de La constante. Nación, no de, tiene tal cosa, pero a pesar de eso, o sea, en Ay, cualquier momento yo, me sí, revienta. Odio. decí que no cojo más, pero si no, aparecería tipo en La Nación, tiene VIH y sin embargo se mete en Grindr Oh, y coge. Es como, no, perdón, no, me odio, me odio. Me pasó en una de las notas que es oh, como, es vertical y quedó huérfana. Y es como, ay, ¿por qué lo el decís delito. así? De victimización. Y es, amiga, yo no soy chiquita, yo no voy al colegio, tengo 30 años, no nos sigan poniendo en ese lugar de víctimas, loco. Ponenos en el lugar de estás acá hablando, reclamando por un derecho, que el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Como la víctima que a pesar de... eh, es como que Sí, es que cambiemos el no, no paradigma. saben, no saben, o sea, me acuerdo cuando fue, que en un momento fui porque había un edicto que iba a salir algo terrible respecto a VIH y en la radio todo el mundo me preguntó, ¿cómo te agarraste? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo es vivir con VIH? Y es como, no estás entendiendo que estoy acá hablando por una urgencia de derechos. O sea, como el sábado en la marcha cuando me preguntaron, ¿y la marcha? Y yo tipo, se está por caer la ley de VIH. Ah, bueno, y el camarógrafo, hay un culo. Y me fui y me filmaron el culo toda mi partida y yo tipo, bueno. Un torneo. Desenfocan lo importante directamente. Es como que miran para otro lado. Como diciendo, acá Literal, o sea, somos. yo hablando de falta una ley de VIH, me filmaban el culo. Bueno, está Lo que bien. pasa es que uno que vendía era la polémica del pibe en culo. Claro, hay un trolo en Y culo, hay un trolo en aparte, culo. vende más un culo. O sea, No, obvio, este culo es un culo de Troya, ¿sabes toda la información que trafica? Una no es tan puta porque sí. El unicornio de Troya. Te juro que fue tan gracioso porque es real que todo el mundo mandándome, están filmándotelo. De hecho, hoy lo hablaron de eso en Urbana Play, Andy Kurnesov con Elio Moldavsky, fue como hermoso. Pero esto, ¿no? Digo, tiene que ver con, en las coberturas de la marcha lo vimos un montón, cómo desvían la atención para no hablar de nuestras urgencias. ¿Por qué? Porque nuestras urgencias implican las decisiones de toda una sociedad. Que se caiga por tercera vez ahora la ley de VIH no habla solamente de nosotras como personas viviendo con VIH, habla de toda una sociedad que nos ha dado la espalda históricamente, la misma sociedad que ante la pandemia de COVID, celebro obviamente, en un año tenía vacuna. Y seguramente, si hubiésemos llegado a esta pandemia de COVID con todas las cuestiones de liberar patentes y demás que hace pero hace cientos, hace muchísimos años que venimos exigiendo las personas viviendo con VIH, estoy segura que las vacunas hubiesen aparecido mucho antes. O sea, porque vivir con VIH es vivir hace 40 años en pandemia. O sea, es como sabemos más o menos de lo que están hablando. Y no son lo mismo pandemia de VIH y pandemia de COVID. ¿Saben por qué? Porque para Porque, una, en un año hubo una respuesta. Para la otra, seguimos esperando. pero ¿por qué hubo respuesta? Porque no te frenó el mercado de Wall Street.
Totalmente, porque no pudo, porque el mercado de Wall Street no pudo decir que no, o sea, y no es que no te frenó porque fue un ser empático, no, hubo una difusión mundial, hubo una situación, un diálogo, una urgencia mundial tan grande que, los espacios económicos, capitalistas, patriarcales, usureros y demás de resistencia, como en este caso, como dice Maru, de Wall Street y demás, e industrias farmacológicas, porque también cuando decimos la industria farmacológica no es las industrias farmacológicas, porque hay un millón de miradas que atraviesan la idea de industria farmacológica, no pudieron, no podías. O sea, no podías ante la pandemia mundial y lo que estaba difundiendo. Ahora, con VIH paran una investigación, paran una búsqueda. ¿Y quiénes somos? Nosotras, como siempre. La gente de Fundación GEP, que hace un trabajo excelente. Fundación GEP, Grupo Efecto Positivo, que hacen un trabajo gigante con respecto a lo que tiene que ver con patentes. Y no solo, porque también acá hay un tema. Estamos hablando de la nueva ley de VIH. La nueva ley de VIH también es una ley de hepatitis, de tuberculosis, es una ley de ITS. ¿Cuánto hace? O sea, la sífilis sigue así siempre. HPV siempre sigue igual, no cambia. Entonces hay algo como que no se quiere hablar de esto. O sea, desde lo objetivo y desde lo subjetivo. Y lo objetivo me refiero a las leyes, a los patentes y demás. O sea, y acá seguimos. O sea, realmente para mí es muy preocupante. O sea, pero Y es que si históricamente. se habla, perdón que te interrumpa, es que si No, se habla como puertas cerradas, digamos, o desde el miedo, como, mirá, fíjate, mirá, no te vas a morir, te dice si tenés esto o aquello. Es que como, en realidad el VIH no te mata, la discriminación te mata. Esa segregación constante que la gente te hace, esas burlas, esos ejemplos, por ejemplo, los preocupacionales en el trabajo, esos que son algunos no tienen que ni pasar ya de por sí. O esas total. situaciones de mierda que uno vive, allá está el bichoso, mira, allá vive tal, y no te acerques a él porque te va a contagiar, porque encima hablan mal y pronto, y ni siquiera creo que ni los medios se corrigen a la hora de No, comunicar y transmitir lo que no. realmente deben hacer. Y también esto lo que genera eso genera que no haya más testeos. Porque vos para qué te vas a testear si no sos puto. Vos para qué te vas a testear si no sos un fisura. Vos porque te vas a testar, no te vas a testear si sos una señora mayor y no sé qué. Y de repente eso también termina generando una situación muy violenta para con el resto de las personas, para con todas, todos y todas que no incorporan las ideas, no, y hasta te diría, no solo de VIH, o sea, VIH es como el caso más fuerte, pero tenemos las ideas miren, ahí tenemos a la fabulosa Gachi Aguad de ICW, ICW Argentina, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas informaciones que es muy, muy necesaria para que todas y todos nos testiemos. O sea, y cuando digo testiemos, no es solamente VIH, como decía recién, ¿qué pasa con VPH? O sea, ¿quién habla de VPH? ¿Quién habla de sífilis? ¿Quién habla de gonorreas multiresistentes y demás? Entonces, no tenemos una cultura que incorpore a la sexualidad como parte de su cotidiano educativo, afectivo, sexual, o sea, siempre bueno, no por nada en algunos colegios, sobre todo religiosos y demás, cuando hablan de esto, hablan como educación para el amor, o sea, y todo relacionado con el amor como algo tan coercivo, como algo tan violento, como algo tan parte de una, bueno, como a vos solamente te van a poder coger porque si te aman y te quieren y ahí te tenés que quedar. O sea, y eso genera más y más violencia. Y la Quieres ESI, tener un pibe solo para total, embarazarte. Y ni hablar de si los cogen, ¿no? Y lo mismo, obvio, perdón, iba a interrumpir a alguien, pero esto que mencionás del HPV, eh, los que más vulnerables quedan son las personas con pene, porque las personas con vulva de repente tenemos los que las personas que se controlan, ¿no? Y que tienen esa cotidianeidad, nada, qué sé yo, hasta el PAP. Pero, ¿y las personas con pene? Por lo general no. ¿Quién va a hacerse ver si tiene o no tiene? Realmente no escucha a nadie. Y lo mismo las personas que tienen sexo anal, eh, y el proctólogo, nadie va. olvídate.
Pero hay gente que pocos. prefiere tener un cáncer de colon antes de que le metan un dedo en el culo. Lo sabemos eso. La Y eso tiene que ver con la próstata, educación patriarcal. no les Para modifica mí la es mucho sexualidad. más. La van a pasar mal si no. Mm. Elegí saber antes que sufrir. Yo preferiría eso, no sé. Claro, Totalmente. O Rompés sea, ese estereotipo que hay en tu mente no sé, de esa masculinidad, de que no tiene que ser rota ni por ningún lado y todo lo nuevo como, mira, o es relegar a ciertas cosas, a ciertos grupos, ponerle a ciertas disidencias. Como por ejemplo generalizar que solamente los trolos tenemos VIH, o tenemos hepatitis, o lo que fuere. Hay que empezar un poco a descontracturar eso y a normalizar ciertas total. cosas. Pero para mí tiene que ver con esto, con si por ejemplo fuese que las personas, que las maricas, de repente, comprobado, listo, se sabe que las personas, que las maricas y demás somos quienes más vivimos con VIH. ¿De qué te sirve esa estadística si no la implementás en políticas públicas? ¿Qué es solamente el morbo para saber quién lo tiene así yo no? O sea, hay algo de quiero que exista esta estadística para yo quedarme tranquila porque yo como yo no soy un trolo, entonces yo no me tengo que testear, yo no me tengo que preocupar, yo no tengo que usar preservativo. O sea, ¿para qué existen las estadísticas? Por ejemplo, de repente la estadística habla de poblaciones trans. ¿Qué? ¿Eso va a servir para que se hagan más estudios para ver qué pasa con respecto a las hormonas y las terapias antirretrovirales? No. O sea, sirven para poder decir, ah, no, yo no tengo nada que ver. Ah, no, yo no soy esto. Ah, o sea, como si de repente la mayor protección que tuvieses para el VIH fuese la heterosexualidad. O sea, por favor. Y tiene que ver, estas cosas tienen que ver con de repente, no sé, yo siempre digo el mismo ejemplo, de repente voy yo y va una señora de 50, 60 años, caemos en una guardia con una neumonía, y a mí lo más probable es que al toque me pregunten VIH, qué onda el trolo, SIDA, o sea, y a la señora no. O sea, y eso tiene que ver con prejuicios, estigmas y demás. Y lo más probable es que esa señora, como jamás le van a hacer un test de VIH, o quizás cuando le dicen hasta se ofenda, o sea, porque como ella, no, sí, no. O sea, y quizás eso avance a una situación de SIDA. Y ahí no es, y esa persona no va a terminar o muriendo o atravesando una situación de SIDA. ¿Por qué? Lo va a terminar atravesando por lo que nos pasa como sociedad y por no tener estos diálogos tan abiertos. Por suerte no vinimos a divertir a nadie. Sí, aparte también como el propio sistema de salud muchas veces expulsa, ¿no? A Obvio. estos usuarios, o sea, constantemente. Bueno, a la hora de hacerte un test, por ejemplo, tanta pregunta también, hay mucha gente que directamente no lo completa como querría, hay un montón de cosas. Y otra cosita, Lu, y Maru también si quiere, con la nueva ley de VIH, el proyecto de ley, ¿cómo modificaría la vida de las personas que viven con VIH? O Imagínate sea, ¿a que, qué habilitaría? ¿Quieren bueno, contar un poco de eso? imagínense que actualmente la ley con la que estamos viviendo es del año 1990. O sea, la diferencia que puede haber en 30 años de necesidades. Yo Entonces, estoy viva, ya, esa es la diferencia. contalo por qué, Maru. O sea, ¿qué es lo importante de la nueva ley con respecto a las personas verticales? Primero, ¿qué es una persona vertical? Por si alguien no sabe. Sí, buen punto para empezar. Una persona vertical es una persona que nace con el virus, que nace es como una forma muy random de decirle. En realidad es cuando la transmisión se da de la persona gestante al niño, ¿sí? Puede ser en el transcurso del embarazo, puede ser en el momento del parto y también puede ser en el momento de la lactancia. Me voy a frenar en la lactancia porque esto es muy importante, porque hay un compañero que hizo su tesis en base a eso y es bastante feo lo que arrojó de resultado, y es de que un porcentaje de las transmisiones se dan por la lactancia justamente por la falta de chequeo a la pareja sexual de la persona gestante. ¿Qué pasa? Le hacen el del primer trimestre, segundo, tercero, el del pibe después que nace,
Y después ni nos vimos, y el pibe sigue tomando el pecho como 2 años tranquilamente, a veces más, dependiendo del vínculo, y en el medio pasan cosas. Entonces, esos son los que suelen ser los diagnósticos más tardíos, ¿no? Que son los diagnósticos en, no sé, tipo de los 5 en adelante, ¿no? Me imagino, ¿no? Por la fecha. Pero eso es muy importante y no se hace. La pareja sexual de la persona gestante ni siquiera va a la consulta. ¿Entendés? Y si le pedís a la pareja de que se haga el test, se ofende. Por lo general, la persona gestante accede enseguida porque es como, primero que piensan de, no, yo, ¿para qué? Si estoy en pareja estable, lo cual no te garantiza nada. Por eso, la gran mayoría, Lu y Au, no sé, corríjame, creo que es el 98% de las mujeres que adquieren el virus, las que adquieren por transmisión sexual, perdón, por transmisión sexual, mi gato. Y por lo general de parejas estables, ¿no? Del matrimonio. Eh, No sé Nada, bien dato no de sé bien la estadística, pero digo, más allá de eso, más allá de la estadística, esta idea de que dentro de las parejas estables esto no podría suceder, ¿no? Y de vuelta, nos volvemos a situar y ahí Gachi y Aguad nos tira el correcto, así que nadie, palabra de Gachi. Eh, pero esto que les decía que Perdón, también, no te dije lo de la ley en sí para los ah, verticales porque quería detenerme en eso. total, Eh, Primero de todo, reclama lo que es medicación pediátrica. No hay, o sea, los cuidadores siguen partiendo la pastillita con el Tramontina como hace 20, 25 años en mi época, lo cual es una locura porque no sé si saben, pero las dosis se dan en base al peso y la podés cagar feo claro, porque el tratamiento no termina siendo exacto como cualquier adulto lo tiene, ¿no? Entonces ya ahí estás vulnerando un derecho a un niño, ni más ni menos. sí, Eh, exponiéndole, sí, olvídate. Después otro tema que también abarca lo que es la parte de mujeres y de personas con vulva y gestantes y bla, es el tema de la leche maternizada, también reclama eso. Eh, Esto no estoy muy segura, tendría que repasar cómo quedó ahora después de las modificaciones de la comisión, el tema de un programa para verticales, justamente, porque el tema de los verticales es, primero que no se habla porque no pensaron que íbamos a llegar vivos, obvio. porque la expectativa de vida era cuanto mucho 4 o 5 años y hasta por ahí, porque recordemos que la medicación empezó a partir del 94-95, yo tengo 30, saquen la cuenta. Eh, y bueno, gente más grande también. Eh, Eso por un lado, y después como que tampoco saben y sabían mucho qué hacer con nosotros, porque de repente el Claro. pibe sí vivió, llegó a los 15 años, tenía que, ya está grande para el sistema de salud pediátrico, y cómo hacemos para pasar a este pibe al sistema de salud de adultos, que es una atención completamente distinta. Aparte el chico ya está acostumbrado a ir desde que nació básicamente al mismo hospital, ve la misma doctora, la misma enfermera, y es muy bruto el cambio, es muy bruto. Y ahí terminan perdiendo la adherencia, yo incluida. Claro. La adolescencia, ese momento del pase de atención pediátrica a adultos, es como un quiebre que aparte se suma a lo que es el diagnóstico, porque se vive en soledad, en seto, porque ¿cómo le vas a confiar algo que te puede discriminar a un niño? ¿No? Ese es el pensamiento del adulto cuidador, ¿no? Y bueno, un montón de temáticas más que ya se hablarán en otro vivo después, que, que hacen muy importante a que salga la ley y ya. O sea, estamos hablando de niños, eso quiero dejar en claro. Niños, tanto que la sociedad se la da de, ay, los niñitos, Sí, bueno, sí, estamos no hablando te de metas con mis niños hijos. medicalizados y encima estigmatizados. Así que nada, creo que la sociedad debería despertarse un poquito. Sí, además, perdón, digo, ya las adolescencias per se son complicadas, son difíciles. Sabemos
lo que implica ser distinto en un sistema normado, o sea, lo que significa ser el gordo, la marica, la negra, o sea, todas estas, incluso dentro de los espacios de juventudes, como puede ser el secundario y demás, o sea, hablar y visibilizar una situación de vivir con VIH es muy compleja. Entonces, de vuelta, lo que decíamos recién, ¿no? Cuando pensamos en ESIS tenemos que pensar, y en derechos, y cuando pensamos en leyes y demás, obvio que tenemos que pensar en las partes objetivas, medicación, esto, o sea, bárbaro. Todo el Excel lo queremos todo check, check, check. Pero ¿qué pasa con esa persona, esa niña, ese niño, ese adolescente yendo a un colegio? ¿Qué pasa con su visibilidad? ¿Qué pasa? Por eso también las leyes pocas veces dialogan con nuestros cotidianos. ¿A qué voy? Por ejemplo, no sé, tuvimos ley de identidad de género, bárbaro. Bueno, ¿qué pasa con la representación de las personas travestis y trans en los medios, en las historias y demás? De vuelta, VIH, listo, obtenemos la ley. Bueno, ¿qué pasa con nuestras existencias cotidianas? Entonces, por eso me parece que tenemos que cada vez, es difícil, obviamente, lo que digo, no es que lo digo a nivel sencillo, pero tenemos que ampliar la mirada a algo más macro, porque las leyes son nuestro comienzo, de ahí partimos, pero imagínate que si encima de todo eso estamos por perder estado parlamentario por tercera vez de una ley, ¿qué podemos exigir en otras cosas? Obvio es una forma de decir, podemos exigir siempre todo, pero digo el contexto, lo difícil que es. Sí. Sí, total. O sea, son cambios culturales que lamentablemente lleva tanto tiempo y tantas muertes encima, que Total. eso es como Es que, cuándo estas cosas se van a aplicar, ¿no? es que los activismos están escritos sobre los cadáveres de nuestros pares. O sea, Sí. nadie ha salido a la calle porque estaba al pedo. O sea, si hemos salido a la calle, si hemos construido estos espacios, que son espacios de amor, obviamente, y los celebro muchísimo, pero si los hemos construido es porque nos han vulnerado, nos han invisibilizado, porque nos faltan compas, porque nos falta muchísima gente cerca nuestro y demás. Entonces, no hay activismos que, por lo menos que estos, o en los que nos encontramos, que nazcan de, si estaba un toque al pedo y salí. No, estamos acá porque nos falta un montón de gente. Porque nos nació Eso, aparte eso es en bueno. hacer. No es que, como dijo Fauno recién, como se dice que, uy, hoy se me ocurrió ser activista y casualmente voy a militar. No, lo hacemos porque nos nace, porque nos identificamos y porque queremos un mundo mejor, por así decirlo, y una sociedad mucho más justa aparte. O así también lo veo yo. Sí, también por los derechos que la sociedad opresora, digamos, no nos quieren reconocer, ¿no? Total. Porque, o sea, si no hubiera habido una primera marcha del orgullo, no sé qué estaríamos pensando hoy, ¿no? Es como muy complicado, pero bueno, también saber esa historia es parte de nuestro y está piola, como Sí, reconocer esas cosas y darse cuenta, ¿no? También bueno, los privilegios, más allá de lo que cada persona tenga o cada persona sienta, hay un montón hay una base muchas veces de un montón de situaciones. sí, y creo que también eso, o sea, la idea de... Lo, de repente no sé por qué está lloviendo, creo que arriba de mi departamento, no sé si hay alguien, o sea, perdón, me llama mucho la No, atención los truenos que están sonando. Eh, es esto que también tiene que ver con las ideas de los privilegios, tiene que ver con nuestros derechos, porque no son solamente privilegios, son derechos que nos surgen, que merecemos, que nos corresponden. Yo el domingo, el sábado, perdón, veía la marcha y, me pasaba de repente de que un amigo me diga, che, fui con mi hija, o sea, y Sí. pensar, esta nena se está criando en un espacio donde esto, o sea, y sobre todo entendiendo para qué mi amigo va con su niña, eh, esta niña se está criando en un espacio donde eso es parte de su cotidiano, donde eso es parte de su vida, donde ella va a poder decir, soy esto, no soy aquello, me muevo acá. O sea, ese padre fue a compartir ese momento y a mí me pareció súper emotivo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Como yo les decía, a mí cuando me diagnosticaron hace 12 años, yo no conocía a nadie viviendo con VIH. O sea, y era como, ¿y para qué? ¿De qué me iba a cuidar yo?
O sea, o qué diálogo VIH iba a tener yo, si no había nadie, si no existe esto, si no hay nadie con esto. Y de repente los diálogos, o de repente peor aún, si me meto y veo en los diarios, eh, sí, tiene VIH y por eso va a ir preso, y esto, bueno, dejá, no me testeo, no hago nada, ya está, no quiero saber nada. O sea, o sí, los gays con VIH, ah, bueno, qué suerte, soy hetero, no, no me voy a testear. Digo, No hay son todos contención, esos diálogos. no hay contención, no hay que alguien que vos decís me descargo con esta persona porque esta persona me entiende y sabe lo que estoy pasando y vamos juntos y la verdad que no, porque no es, como dije al principio, no es algo que esté tratado en la agenda, o sí, está tratado en la agenda pública, digamos, pero tampoco es que se trata así a nivel, es algo re importante, ¿no? Lo dejan varado y así estamos y así seguimos. Y, Voy a cerrar las y bueno, ventanas, perdón. Estamos todos haciendo lo mismo, yo estoy tapando el lavarropas. Perdón, ¡Vamos! chicos, pero se viene. Perdón. Televisión, ¿verdad? No, 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 acá está, acá se largó una tormenta terrible. Oh, y yo no fui a comprar nada. Mamadera. Bueno, no, pero digo, perdón por este momento de televisión, ¿verdad? Claro, Eh, vean. no, acá, o sea, no, no está, unos relámpagos se largó terrible. Perdón, claro, pero volviendo. ¿Qué tiene que ver con eso, me parece? Tiene que ver con dónde existe y también me parece, ¿sabes para quién muy importante toda esta data? Eh, para las personas que viven con nosotras, con nosotros y con nosotres. Porque yo voy ahora y le cuento, yo me acuerdo de, siempre cuento que cuando le contaba, empecé a contar a mis amigas y amigos que vivía con VIH, todos se largaban a llorar y tipo, te vas a morir, ¿qué va a pasar? Y yo era como, chiquis, ¿saben qué me digo que venía a llorar yo? Tenía ganas de llorar yo. O sea, no tengo ganas de contenerlos a ustedes, porros. Quiero llorar yo. Como O que te sea, sentís bien porque lo estás compartiendo, y encima tenés que ser de docente. O sea, es un bajón, es un total. bajón. Y me pasa que por ahí hay gente súper del bien que me escribe en plan, che, tal persona cercana me dijo que vive con VIH, no sé qué hacer. Y me parece como algo súper amoroso. Me parece como algo súper amoroso que alguien te escriba, che, perdón, perdón, no sé qué hacer. No sé, tengo tal persona, ¿qué tengo que hacer? Pero ¿qué tengo que hacer? No, no en plan cuidarme de, no, ¿qué tengo que decirle? ¿Qué Como tenemos yo. que hacer? Y vos decís, che, qué bien, e incluso mis amigas y mis amigos, cómo aprendieron de toque y cómo nos fuimos, pero me pasó, siempre cuento esto de una amiga que es diabética y que todas la cuidábamos en plan como si fuese radioactiva, pobre. Y un día dijo, chicos, estoy harta, voy a agarrar un tarro de dulce de leche y me mato. Y nos agarró a todos un ataque de risa que nos ayudó como a descomprimir y a poder preguntarle, che, bueno, y si te pasa algo en la calle, ¿qué tenemos que hacer? O si necesitas algo, o sea, ¿dónde tal digo, no sé. Y tiene que ver de vuelta con esos diálogos que necesitamos tener, porque hay como una sobresolemnidad, ¿viste? Que, que esto, a mí me pasa, yo lo noto mucho cuando te entrevistan, me entrevistan en algún medio o algo, y es tipo, bueno, Lucas tiene VIH. Y lo dicen como hay que decirlo serio. O si lo decís serio, cambia estás todo. Tipo, positivo. y yo en Bob Bunny, ¿viste? Como, bueno, sí, no, sí, supongo que sabían, para eso me trajeron. O sea, porque ahora se viene el 1 de diciembre y todas las vedettes somos, todas las diosas. Ah, Es con razón. verdad. ¿Se acuerdan solo el 1 de diciembre? ¿Y el resto del año? Existimos. Total, Vivimos. sobrevivimos. O sea, Sobrevivimos. pero bueno, para mí tiene que ver mucho con eso. Igual, yo los 1 de diciembre me lo tomo siempre como decía recién, ¿no? Como caballo de Troya, como construir espacios también para bueno, che, cuando yo necesite, vos dame un espacio también. Es como para mí el momento para levantar teléfonos de productores, el 1 de diciembre. Por eso me parecen tan importantes las efemérides de este estilo, de estas fechas del día de, bueno, es el momento en el que tenés la excusa para filtrar el tema y demás. Y me parece que tiene que ver con, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Con la idea de poder retomar espacios de diálogo. Eh,
la salida es colectiva. Entonces, nos guste o no, a veces tenemos que pensar cómo hacer para esto, para no ser eh, las docentes no pagas de todo un sistema. O sea, eso que llamás amor, bueno, eso llamás activismo, el trabajo no pago, bueno, a cómo hacer para que también esto, porque también nuestras sapiencias, nuestros recorridos, nuestro conocimiento vale. O Sí. sea, tiene un valor enorme. Y me parece que son los estados, son las estructuras, son las organizaciones quienes nos deben brindar esos espacios. Porque las personas activistas tenemos 3, 4 trabajos, o sea, porque el activismo es un trabajo más. Sí. Y en general suele ser no remunerado. Y no digo esto porque vengan a entrevistarte de un medio y vos digas no, si no me pagas, no, no, sino también por encontrar nuestros espacios, o sea, obviamente siempre se puede entender esos diálogos de, bueno, medio pagame, pero digo, ver también con qué nos sirve, de qué manera se retribuye, o sea, nuestras existencias, nuestros recorridos merecen un reconocimiento. Y a veces no es solamente económico, no estoy hablando solamente de lo económico, pero nuestros recorridos merecen ese reconocimiento. O sea, en especial de las grandes estructuras, sean estados, sean organizaciones, lo que sea. Aprovecho de decir algo, Tess, para la gente que si quieren dejar preguntas, ahí estaría buenísimo para escucharles. Igual dejado dos y se los hago a ustedes, chiquis, a Fauno y a Mari. El primero es, ¿cuáles son los miedos y mitos en torno al testeo? Es confidencial, chicos, así que no hace falta que los nombremos si ustedes quieren. Y la segunda pregunta es, ¿el 1 de diciembre significa algo para ustedes? ¿Hay acciones o intervenciones públicas? Es el único momento en el que hacen algún tipo de intervención. Es lo que más nos cuesta, total. O sea, no porque no hagamos nada durante el resto del año, sino que es como en el momento en el que más se nos da. Por ejemplo, este 1 de diciembre seguramente volvamos a Casita Brandon con ciclo positivo. Y también tiene que ver como yo por lo menos todo el tiempo lo hemos hecho estas acciones, también es aprender a hacerlas desde un lugar de reapropiárselas, ¿no? Como decir, che, o sea, es mi fiesta y lloro si quiero, como lo voy a hacer por acá y también es como la excusa para encontrarnos, es como con un amigo, una amiga, una amiga, no lo querés solamente cuando cumple años, ese día aprovechás para hacer alguna monada más, algún homenaje más y demás, pero después es todo el año, o sea, pero ese día para mí es encontrarle ese chiste, esa vuelta, eso de, bueno, a buscar productores, a visibilizar y demás. Bueno, por eso lo del Día de la Visibilidad también, ¿no? Valga la redundancia el nombre. El Es 12 de como pongamos agosto. algo como tipo a mitad de año, ¿no? Total, por eso estamos impulsando el 12 de agosto, que además corresponde, es una efeméride de Roberto Jáuregui. Roberto Jáuregui, que fue la primera persona VIH visible en Argentina, un gran activista y otro de esos activistas relegados, ¿no? O sea, al olvido. En Argentina tenemos el presente donde estamos hoy en día lo han construido muchas personas LGBT más, muchas monstras, muchas maricas, muchas bichosas y merecen su reconocimiento. Yo de testeo y el tema de qué sentís cuando vas, por qué no vas, y la realidad es que no tengo ni idea, chicos, porque no lo viví, así que por eso lo dejé a Fauno. Le abrís la caja, porfía, al gato así, es Gatito, feliz. gatite, Es muy intenso. Pero bueno, es mi gato, ¿viste? No puedo pedir más que eso. ¿Habías hecho Y otra pregunta? acá nos... Había otra pregunta, ¿no? Jesús. No creo esas dos, y bueno, después creo que para nuestra compa vertical que lo habían preguntado. No, acá dice, mira, ¿se puede contar brevemente qué pilares aborda la nueva ley de VIH? Dice. Igual creo que eso Sí, lo es un poquito. contar brevemente los pilares de la nueva ley. ¿vos cómo estás Anda con preguntando por aquí. ¿Querés responder la voz, Agus? No, gracias, Lu. Responder a Ah, vos. Pero,
La verdad que a mí me parece muy problemático que la nueva, esto que decíamos recién, ¿no? Que sea la tercera vez que el Estado parlamentario, pues parece también que repetimos eso y a veces no llegamos a explicar qué significa que pierda Estado parlamentario. Cuando un proyecto de ley es presentado, tiene que ser primero tratado en las comisiones, en este caso de diputados. Una vez que se trata en las comisiones de diputados, avanza al recinto, es votado y ahí tiene la media sanción. Y luego necesita la otra media sanción, que es la del Senado en este caso. Si el proyecto de ley no obtiene, no es tratado en comisiones y tratado, en este caso en diputados, antes del 30 de noviembre, va a perder el estado parlamentario. Es decir, que listo, que hay que esperar hasta el año que viene y volver a presentarlo. Parece Entonces, que también derechos por deporte. Es sí, como, sí, y también hasta ahora solamente se ha tratado en una de las comisiones, que es la Comisión de Salud, que fue también muy problemático porque hubo unos lobbies bastante, eh, no me remito polémicos. a... Gracias, gracias De por nada. eso, gracias porque, como dicen en Esperando la Carroza, mirá, no sabían ni cómo catalogarte. Eh, claro, y que lo que hacen es, lo que buscaron es sacar muchas, o en este caso las trabajadoras sexuales, y se nomencló como poblaciones en situación de vulnerabilidad y demás. Para mí de los pilares más importantes es primero el cambio de perspectiva que tiene la ley, porque la ley anterior, como decíamos antes, la del año 1990, tiene un enfoque más biomédico. Imaginen cómo era la situación en el año 1990 y cómo es en el 2021. La actual tiene más que ver con derechos humanos. Y entre esos derechos humanos, por ejemplo, está el acceso al trabajo. Por eso, uno de los puntos también esenciales de esta ley es prohibir los exámenes preocupacionales, que vos vayas y para acceder a un empleo registrado, un empleo formal, te obliguen a hacerte un testeo, o también que durante tu estadía laboral te exijan estos testeos. No sé cómo quedó después de las modificaciones, pero también pensiones no contributivas para personas VIH y también lo que estaba diciendo antes, recuerden que no es solamente una ley de VIH, es una ley de hepatitis C, hepatitis B, de las hepatitis virales, que no se habla nada de hepatitis virales. Y esta ley lo aborda, es una ley que también habla de ITS, o sea, muy importante lo que dice Gachi, o sea, todo lo que tenga que ver con determinantes en salud, es una ley que tenga que ver con todo esto, sino como que nuestras existencias se limitan a un folletito pete que nunca te dan, una pastilla que generalmente no suele ser la que mejor le hace a tu sistema de salud, porque cuando decimos que hay faltantes de medicación, no es solamente ir al hospital y que no te den tu medicación. Es ir al hospital y que te den la medicación más barata, la que más efectos secundarios te da, la que no va con vos, la que no va con tu cuerpo. O sea, eso también es un faltante. O sea, no es solamente que no nos den la medicación, no, es que no nos den la medicación que nos corresponde. Que nos corresponde porque a cada cuerpo, a cada persona seguramente le corresponderá una distinta. Bueno, eso también es faltante. Perdón, Y a Mari. cada virus le corresponde una distinta, porque no es lo mismo el mío que el de otro, el tuyo, por ejemplo. El recorrido medicamentoso no es el mismo. Total. Lo que dice acá me parece muy importante Walter, que no hay que dejar de recalcar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la creación de esta ley. Porque esta ley es eso. O sea, esta ley no es, o sea, y es muy importante, sobre todo por lo que dice Walter, muchísimas gracias por ese comentario, porque tiene que ver con que son nuestras voces, son nuestras urgencias, o sea, las que vienen a exigir estos derechos que nos corresponden y que nos siguen negando. Otro de los puntos también muy importantes, ahí lo dice Franco, Franco también es parte, como les decía, de Ciclo Positivo, es un Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI. ¿Por qué? Porque si no, esto que les decía antes, ¿qué pasa con las representaciones? ¿Qué pasa con los medios que pueden decir lo que somos si no se generan estos espacios que ayuden a construir esta imagen de quiénes somos? Porque si no, como charlábamos recién, ¿no? Queda todo en un check de un Excel, no alcanza. Y no alcanza. O sea, no alcanza. Incluso, lo que pasa es que, claro, estamos pidiendo medicación. Entonces, imaginen qué difícil que es.
llegar o sea, total, estamos pidiendo también las pensiones, como le decía recién, o sea, son muchas las cosas. Y obviamente no vamos a retroceder jamás, pero mientras tanto, mientras seguimos librando estas batallas, mientras seguimos librando todo esto, se nos siguen muriendo los compas. Sí, O sea, cada día que seguimos librando estas batallas, se mueren nuestros compas. Y a veces es muerte física, pero otras veces es la muerte emocional, es la muerte de nuestros días, es la muerte de nuestros afectos, es la muerte de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad, es la muerte de nuestros proyectos de vida. Porque la muerte no es solamente morir físicamente. Morir también es no poder concretar tu vida, tu día a día. ¿Por qué? Porque te faltan estas herramientas, porque te faltan estas respuestas, porque te faltan estos diálogos, porque te falta esta visibilidad, porque te faltan estos espacios de pivot, porque te faltan estos tejes y eh, estos espacios de contención, de diálogo. Eso también, para mí también es una muerte. Es una muerte identitaria. Porque, de vuelta, imaginen, yo no me imagino siendo yo, si yo no fuese tan puto, tan bichoso, si no fuese este diálogo, si no fuese esta charla. Y esta charla no solamente por este espacio que agradezco un montón y que tenemos aquí, sino esta charla con mis amigues. O sea, ¿cómo sería yo si no podría charlar de lo que es mi vida VIH con mis amigues? O sea, ¿cómo estaría yo? O sea, mi cuerpo físico está vivo, pero ¿qué pasa con mi cuerpo identitario? O sea, y eso por eso esta ley es tan importante, porque no es una ley con el enfoque biomédico que hablábamos recién, que tenía la del año 1990. Esta es una ley de derechos humanos, de derechos sociales. ¿Quién sería yo si no tuviese acceso a mi trabajo? O sea, yo me acuerdo patente que desde el momento que me dieron el diagnóstico hasta que entré a un trabajo registrado pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Yo buscaba empleo informal porque yo no quería someterme a la violencia de una entrevista laboral, a la violencia de un test preocupacional y demás. Y yo soy un puto, blanco, cisgénero, con ojitos verdes, de cava, y que me sé un par de palabritas medio difíciles. Entonces, y no lo considero solamente un privilegio, sino que considero con qué herramientas cuento. O sea, ¿y qué pasa con nuestros derechos? Bueno, es privilegio, son derechos humanos. Nunca va a ser un privilegio un techo, una comida y la casa y tus amigos y tus afectos. Esos no son privilegios, esos son derechos básicos, por los cuales todas, todos y todos debemos luchar para que sean para todos. O sea, no como parteaguas de un debate entre disidencias rabiosas. No, tiene que ser algo que sea para todos. O sea, desde el lugar que podamos. Pero para mí, ya les digo, perdón lo bocón. Eh, pero para mí la nueva ley tiene que ver con eso. Tiene que ver con los derechos humanos, o sea, tiene que ver con los derechos sociales que nos construyen. Porque no se nos mueren solamente les compas el día que hay que enterrarles. Se nos mueren también cuando no pueden concretar su proyecto de vida. Y eso es muy importante. Por eso necesitamos esta ley y más, siempre más. claramente. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, chiquis, Pregunten. por favor, Pregunten. pregunta. No sé, o sea, pregunten, por ejemplo, a ver, yo me gustaría igual preguntarle a ustedes, ¿cuál es tu capítulo preferido de Los Simpsons? Recién con una amiga hablábamos de Focusín, ¿Cuál? la del Focusín, Me gusta. hablando de infancias medicalizadas, ¿no? Ahí pregunté algo súper interesante. ¿Qué tan difícil es reformar el código penal que criminaliza la transmisión de ETS? O sea, todo lo que tiene que ver con criminalización de ETS viene de la época de Roca. O sea, hola, Michi. No solo lo difícil, con eso me pasa algo. Digo que más allá, y es ahí donde recalco la de la creación del Observatorio de Estigma y Discriminación, más allá de los temas legales y demás, que me parecen obvios, súper importantes, ¿qué pasa? Cuando fue hace poco el juicio a este joven en Córdoba por transmitirle VIH a la pareja y demás, ¿qué pasó? Se construyó toda una cantidad de titulares en los medios que decían le contagió SIDA y va preso, o sea, que pregnan en la sociedad. Eso convive obviamente con lo legal, sin lugar a duda, por eso me parece re importante la pregunta, pero también hay una cuestión de que ya está, ya quedó instalado esos titulares, ya quedaron instalados en tu escroleo, en los retweets, en todo ahí,
hay algo que ya se te picó acá que dice, le contagia SIDA a pareja, va preso. Y se construye ese diálogo que más allá después de lo que pase en lo legal y demás, que obviamente recalco lo que es súper importante, ya los medios te construyeron esa idea y es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil desarmar eso que construyeron los medios. Entonces, para mí el Observatorio de Estigma y Discriminación es muy importante. O sea, que debe articular con Defensoría del Público y con un montón de espacios. Porque en estas épocas de la posverdad, donde es más, donde lo que queda es lo ligado con lo emocional, y en general lo emocional es muy de lo punitivo, es muy de lo que decíamos recién, lo que decía Maru, de esta mirada tipo lastimera y demás. Me parece que los medios tienen una responsabilidad muy grande y que no se puede pasar por alto, eso sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, y también que los medios, me pasó de que largaron una nota y me quejé. O sea, me siento incómoda leyendo esto, me siento muy incómoda que circule esto. Claro. Cambialo, por favor. Ah, todavía estoy esperando. Después pásame Y, y y hacemos. era, y era alguien con mucho alcance, entonces no está bueno que suceda. No, Total. No, total. Y con respecto a lo de los códigos penales, o sea, es no solo que es muy difícil, sino que es muy difícil cuando incluso dentro de los procesos legales ves que las mismas defensas no tienen ni siquiera la información. O sea, cuando ves que las personas que deberían estar defendiéndote ni siquiera tienen la información correcta, cuando ves que está todo atravesado por lo emocional y por la construcción de prejuicio y estigma histórica. Entonces, es muy difícil no solo desde lo que puede decir ese código penal o no, sino de lo que está instalado en la sociedad, de cómo nos ven, de cómo existimos ahí. Entonces, me parece que de vuelta que es muy difícil, pero que también es un trabajo integral, que no puede ser, pero en todo, incluso en la ley que estamos reclamando, mismo cuando sea aprobada, es parte de un camino. perdón, te hago una ¿Sí? pregunta. Sí. Yo no recuerdo si en la ley estaba lo de, eh, voy a decir obligar, pero está mal lo que estoy diciendo, obligar a ¿Cuál que los eso? profesionales se capaciten constantemente, o sea, que eso No me acuerdo si quede... había quedado o no. A ver, creo que está por ahí. Está Franco. Franco, respondela en los comentarios. Preguntale a a Franco la- y que responda en los comentarios. Hola, Franco. Igual alguien, igual de lo que Porque dice, pasa por lo que decía antes. No venden los medios una nota sobre personas VIH con una vida óptima cuando queremos hablar de una ley enfocan el claro. Yo ahí diciendo, hola, todos enfocándome el culo. Eh, pero bueno, también es ahí donde me parece que en general esto también está bueno. Hola, Fran. También está bueno como ocupar esos espacios, como poder ocupar esos espacios y construir nuestras propias narrativas. O sea, incluso en los espacios más mainstream. O sea, más allá de que nosotros o nosotres eh, construyamos nuestros espacios alternativos, es también poder estar de acuerdo entre todas, todos y todos que nuestras voces tienen que estar en esos espacios. O sea, para evitar de que pero y hablo de todas las voces, hablo de las voces discas, hablo de las voces negras, hablo de las voces gordas, y no solamente ser el tokenismo de, hola, vine a hablar de lo mío, hola, vine a hablar de raritos, hola, vine a hablar del SIDA. No, porque por ejemplo yo siempre pregunto, cuando doy talleres de periodismo y demás, digo, bueno, ¿qué noticias son las noticias LGBT más? Y te dicen, no, noticias LGBT más son todas. Porque si vos, por ejemplo, aumenta el subte y a vos no te contratan por ser una persona travesti, trans, vos no vas a poder pagar eso. Entonces, eso te atraviesa. O, por ejemplo, de repente, bueno, se disparó el dólar. Mirá si eso no va a ser una noticia relacionada con las personas que vivimos con VIH, que el dólar es lo que marca el precio y la disponibilidad de nuestras medicaciones. ¿Por qué? Por las leyes de patentes. Porque entonces, todas las noticias son noticias LGBT+, todas las noticias son noticias bichosas, todas las noticias. Entonces, me parece muy importante que estemos presentes en todos esos espacios y para hablar de todo. Y Franco, no me respondiste. Igual hay más preguntas acá, Ah, perdón que bueno, mientras interrumpa. Franco va...
Estaba muy lindo, Di- amigo, el sábado. Ay, estaba hermoso. Sí. Estamos todos montados el sábado. Dice, así como Netflix está activando banda de personajes diversos, ¿cómo les gustaría ver? Dice acá. Y después, representadas a las personas con VIH y sus historias, querrá decir cómo se representan. Es una pregunta. ¿Cómo? ¿Lo repetís, por favor? ¿Cómo nos gustaría ver a las personas VIH positivas representadas en las ficciones? Claro, Sí, así. claro. A mí me gustaría Eh, verlas tipo más punk. O sea, que no aparezcamos, como por ejemplo en la primera temporada de Élite, que era como ah, era muy gracioso que cada vez Perfectas eran. pero cada vez que hablaban de VIH era tipo, parecía que estaban leyendo la wiki. Era tipo, pero es que si tú eres indetectable, lo cual es igual a intransmisible, y era como, pará, o ¿What? sea, te banco, obvio que te banco, vale, buenísima la info, la data, seguro está llegando un montón y te lo agradezco. Ahora, haceme más roto, haceme contradictorio, haceme triste, haceme enojado, digo, no me pongas a repasar. Por eso para mí las representaciones tienen que ser esto, tienen que ser, Vívidas. sí, y también con nuestras contradicciones, con nuestras miserias, con nuestras vulneraciones, o sea, o por ejemplo, no sé, o que una persona viva con VIH en una serie, no solamente para vivir con VIH en la serie, sino que, sea esto y esto, y además viviendo con VIH y lo que tiene que ver eso que retroalimenta todo. claro. Bueno, la forma, yo no sé si es cómo es una persona con VIH, sino lo que tiene que atravesar para poder vivir Total, con VIH. Eso me parece que es lo que las ficciones tienen que enseñar. La persona que va al consultorio, esto lo cuento como anécdota, de pedirle a la ginecóloga anticonceptivas y que me digan, pero vos sabés que igual te tenés que cuidar, ¿no? que vos te tenés Y que cuidar. claro, y es como, lo mismo que decías vos con el proctólogo, ¿entendés? De te tengo que explicar lo que es igual, igual ahí, y es como, la verdad es que ni me enrosqué porque le quedaban un par de meses, años, ponerle no sé cuánto para jubilarse, entonces como que no me Basta. sumé a eso. Todo bien, amigo, ya tengo 28 años en ese momento de tener que explicarle a la gente, no tengo ganas, ya te jubilás, amiga. Pero que muestren eso las ficciones, que Claro, porque si muestren no, la violencia con la que tratan a las mujeres cuando le hacen un test en el embarazo y le sale positivo y empiezan todas las violencias obstétricas, por ejemplo, desde el lugar de las total. personas que vuelvan, digo, ¿no? O sea, que muestren eso, que muestre la realidad de cómo es la sociedad para con nosotros, porque Sí, esa es la sí, realidad. no es el VIH solamente en mí. ¿Cómo es el VIH en la sociedad? Claro, o O sea, sea, pues yo si puedo no, ser sana, es como, pero claro, es como esto de, por ejemplo, de mostrar a una persona, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas, que todo bien, la mostrás con toda su mambo, todo lo que tenga, lo que le pasa, lo que no le pasa, lo que quiere, lo que no quiere, tipo, como la situación más interna, pero también mostrar que cuando salga a la calle probablemente no pueda hacer 3 cuadras porque las calles están todas rotas. Entonces, con VIH sería algo así, o sea, no muestre solamente todo mi mambo interno, todo lo que sí, todo lo que no, sino con qué me voy a encontrar al momento de ir a una consulta médica, al momento de ir a un empleo, al momento de, o sea, me acceder a parece la que tiene que ver educación. con acceso a la educación o cómo tengo que escuchar hablar de mí. O sea, Bueno, eso en cómo el tengo aula, eso en claro, el... ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? O sea, es como, Hay claro, que es empezar a visibilizar lo que no se da, tipo las realidades que, por ejemplo, no es lo mismo la persona que vive con VIH acá en Buenos Aires que lo que vive, total. no sé, en otra provincia. Son realidades muy diferentes y son crudas y son historias muy fuertes que la Pero, gente... total, pero incluso bueno, no es solamente vivir con VIH. Por ejemplo, a mí me ha escrito gente como, hola, vivo en tal localidad y quisiera saber en qué otra localidad me puedo ir a testear. Porque si me testeo acá, listo, me van a pero tratar súper mal y ni siquiera por el resultado. Ya con ir
Ya por, si alguien me ve yendo a hacer esto acá en mi localidad, no, terrible. Entonces, por eso digo, debe ser más global. Eso, no es solamente vivir con VIH, no es solamente tener un diagnóstico positivo. O sea, se vive con VIH de muchas maneras. Una es teniéndolo en nuestros diagnósticos. Sí, ese es el punto de partida, ¿no? Como es Total. la ley el punto de partida para que estas cosas dejen de Y la pasar. prioridad. Acá hay una Juliana Espectral que dice que muchas veces siente de que le explica a la gente el significado de igual ahí para que no le tengan miedo. Es como durísimo leer eso, realmente, yo no puedo creer que eso siga pasando, que Perdón. las personas que viven con VIH eh, se tengan que agarrar de eso para vivir, básicamente. Total, y para no ser violentadas también, o sea, para no ser violentadas, para no recibir comentarios de mierda, comentarios de índole de cómo no me avisaste, cómo no me dijiste, y retomo lo que decía antes, no es solamente las personas indetectables igual intransmisibles, también tenemos que pensar en la vida sexoafectiva de las personas detectables, porque no todas las personas pueden alcanzar la indetectabilidad, ya sea porque te puede costar la adherencia, hay gente que por temas de salud no la alcanza, lo que sea, una persona Por detectable no puede recibir, quedar por fuera de por recibir nuestra, múltiples tratamientos, perdón, por recibir múltiples tratamientos también. Hay personas que también, no pueden por eso, no por un tema de adherencia o compromiso, porque también total, hay un montón de prejuicios sobre la persona que puede y tiene las herramientas para ser adherente y las que total. no. Y empieza como esa grieta dentro del activismo y de las personas con VIH que es re cochina, realmente. Sí, además también Sí, de, es digo, esa, vale, Lu, es no, no, esa digo, jerarquización, digamos, de total. personas indetectables y de personas con VIH, porque es como que por momentos de detectabilidad que no es para nada una solución, invisibiliza un montón de situaciones, ¿no? Porque no deja de ser algo que no todo el mundo puede llegar y que es bastante difícil. Sí, lo sumo a lo que dice acá Facu, me parece súper importante, que tiene que ver con que todas las personas que necesitan la medicación la reciban en tiempo y forma. Porque además es algo de mes a mes. Es algo que mes a mes te tenés que tomar el tiempo, tenés que ir, tenés que cortar, tenés que hacer una cosa, digo, y tiene que ver con esto, ¿no? Pues jamás va a ser un privilegio, es nuestro derecho. O sea, y tenés que cortar tu día y tenés que ir, y por ahí algunos en el trabajo lo podemos decir, pero ¿y qué pasa si no lo puedes decir en tu trabajo? Si no puedes decirle, no, mira, una vez al mes me tengo que tomar la mañana para ir hasta tal lugar a buscar tal. O sea, tenés que exponer. Entonces, vivir con VIH va mucho más allá de una pastilla y un preservativo. Va mucho más allá de un montón de factores objetivos. Por eso retomaba esto que decían recién de qué pasa con las personas detectables. O sea, no, yo no soy indetectable para ser más deseable en un mercado de carne. O sea, para que me puedan garchar, o sea, más fácil en cualquier app de contactos. Yo soy indetectable para mi tranquilidad, yo soy indetectable para poder salir y encarar las cosas de otra manera. O sea, para quedarme tranquilo yo. O sea, y entonces me parece que eso nos debería generar mucho más empatía con abrir la mente a qué pasa con las personas detectables. Y sobre todo porque esto, indetectable, igual y transmisible, es algo que debería saber todo el mundo. Por eso son tan importantes las campañas. O sea, porque debería ser la base de nuestro diálogo. Como de acá para adelante. Pero imaginen que es un mensaje que hace cuánto, muy poco tiempo que lo estamos conociendo. O sea, hace muy poco. Entonces, por eso me parece tan importante que se sepa cada vez más. Y sobre todo para que desde ahí podamos pensar de vuelta las demás variantes y para qué ser indetectable y con quién y cómo y si lo tengo que decir y cómo hago. Digo, o sea, que sea como el puntapié que nos abra más preguntas y más acción. Sí. Totalmente. Y hay más preguntas, eso, en la cajita. No hay más preguntas, pero bueno, podemos ir cerrando igual. No se olviden de seguir a Rahab, Cito Positivo, a Fauna, de nuestra compañera, de nuestra compañera. Así que La Casa nada, Fusa, también Impacto Digital. perdón, Impacto Digital. Recuerden que es con ESI, que bueno, los está gestionando FUSA, Impacto Digital es un proyecto
de jóvenes para, bueno, fortalecer la autonomía sexual integral. Y, y nada, recuerden que es eh, crucial que nos apoyen y que sean, nos sigan compartiendo, me gusteando todo en las redes sociales. Acompáñennos y recuerden que indetectable es igual a intransmisible. ¿Puedo tirar un Y chivo? Sí, sí, Maru. Genial. Bueno, desde Ciclo Positivo estamos trabajando justamente en un proyecto de investigación en este momento acerca de lo que es los verticales y enfocados justamente en qué es lo que pasa en esta situación de pase de atención de pediátrico adulto que mencionábamos recién. sí. Eh, Nada, síganos. Ahora esta semana vamos a tener ahí como una sorpresa. Y nada, eso. Tiro el chivo también en Rajab, se vienen cositas nuevas, como es quien dice. Va a haber una serie de sorpresitas, así que vayan pispeando las historias. Eh, y también, si alguien quiere pasar por la página, bienvenido sea, la página oficial de www.raja.org y a la página de Facebook, también raja.org, donde también se pueden encontrar el índice de estigma y discriminación que hemos recolectado a través de estos años con distintas organizaciones. Y les agradecemos a todos por estar acá y por bancarnos y a nuestros compañeros que pusieron la energía y la presencia acá. Sí. Y bueno, por último, si hay alguien por ahí del otro lado que tenga VIH o que no sepa qué hacer, porfa, nos puede escribir a Ciclo o a Rajab y bueno, les ayudamos en lo que podamos. También Gracias está, por estar perdón, en este también vivo. está, perdón, Agus, también está ICW Argentina. También le pueden escribir al grupo ICW Argentina de compas de femenidades viviendo con VIH. Así que también ahí ICW. Bárbaro. Gracias, Lu. Y bueno, gracias por estar acá en este vivo, así que eso, un abracito para todos. Nos Chau. estaremos viendo. Bye Chao, bye, chicos. chao. Bye, bye. Agus, ¿cómo salgo hoy? Sí, ¿Cómo no. salimos? Pero hay que salir y guardarla, acordate. A ver, me voy, ¿eh? Chau, chi. Chao, chis. Gracias a todos.